con una bala no nos va a llegar para derrotar a este. Evidentemente lo tenemos que afrontar como el anterior, ¿no? Como el anterior. Da igual el nombre que venga que traiga la camiseta. Porque es que nosotros nos estamos jugando lo que nos estamos jugando, lo mismo. Sabiendo que va a ser complicado, muy complicado. Y tú ya si escuchas lo que va a fichar el año que viene, entonces ya te pones a temblar. A mí lo que sí entre comillas, me molesta, porque ya bastante de culo mío, es que los grandes me digan que tienen 3 bajas o 4, ¿no? Me dices que es que el Barça lleva con bajas, con 4, pero vamos a ver, si tienes al filial que va de segundo en segunda, por Dios, que tienes un filial que podría competir en primera y quedaría de mitad de tabla para arriba, o sea, tengo un poco de decencia, ¿no?, en ese caso. A mí me gustaría que el equipo, yo sé que el equipo va a dar la cara, pero me gustaría que con balón estuviésemos bien con balón, porque sí es cierto que el Barça también te deja jugar, y que seamos un equipo valiente y que a nivel defensivo seamos un equipo sólido como estuvimos allí, ¿no? Si los 3 equipos, si ahora Parralo y nosotros ganamos los 3 partidos, nos salvamos. Si empatamos los 3 partidos, nos salvamos. Y si perdemos los 3 partidos, nos salvamos. Es decir, a partir de ahí, todas las cuentas que tú hagas en el deporte te las puede cambiar. La teoría te la puede cambiar la práctica cada viernes. Yo personalmente lo seguí un poco al final, lo que es que lo estaban siguiendo todos los jugadores. El autobús se balanceó de un lado a otro, sí. Es un poco, a mí me parece un poco triste alegrarse de las... Pero esto es alta competición. Esto es alta competición. Ojalá pudiésemos estar los dos peleándonos por el playoff, ¿no? No, sí. Sí. Es indiscutible. Es indiscutible, pero bueno, es un poco el ser humano en ese fondo, ¿no?, que se ría de las desgracias ajenas. Me parece un poco triste, pero...